Buenas noches desde el estudio de Radio Comienza un Día Nuevo. Son las 7 en punto de la noche. Hoy es el lunes, el 10 de octubre. Un nuevo día, una nueva semana. Y una nueva edición de una nueva semana con el Señor. Gracias por sintonizar y muy bienvenido. Esté cansado y agotado, con un peso enorme en mi costado, yo te seguiré dando la gloria, pues sé bien en quién he confiado. No eres hombre para que mientas, con tu diestra, Señor, me sustentas. Y tu gozo es mi fortaleza. Me levanto, Jesús, y proclamo tu nombre. Nada me separará de ti, Señor. Nada me separará. Si caigo me has de levantar, Dios. Nada me separará de ti, Señor. Me has amado y es tu amor más ancho y más profundo que el mar. Esté cruzando un gran desierto y aunque todo me parezca incierto, yo te seguiré dando la gloria. Te bendigo y me das la victoria. No me dejas ni me desamparas y me cubres, Señor, con tus alas. Tu misericordia es para siempre. Me levanto, Jesús, y proclamo tu nombre. Nada me separará de ti, Señor. Nada me separará. Si caigo me has de levantar, Dios. Nada me separará de ti, Señor. Me has amado y es tu amor más ancho y más profundo que el mar. Me separará de ti, Señor. Nada me separará. Si caigo me has de levantar, Dios. Nada me separará de ti, Señor. Me has amado y es tu amor más ancho y más profundo que el mar. transformado en mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la
la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro, escucho tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi vida, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro, escucho tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera, resucítame. Eres la misma vida, la fuerza que hay en mí. Eres el Hijo de Dios, tú me llevas a vencer. Señor de todo en mí, escucho ya tu voz, llamándome a vivir una historia de poder. Remueve hoy mi tierra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera, remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, Señor. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera, resucítame. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos esta noche de nuevo para darte la honra y la gloria que tú mereces. Te pido, Señor, que bendigas la programación de esta noche, que bendigas cada vida de todas las personas que nos están sintonizando esta noche. Las personas que han abierto su corazón para esta noche recibir tu palabra, para recibir de ti. Tóquelos con tu Espíritu Santo, tóquelos de cabeza a pie. Y te pido, Señor, tu misericordia para la familia Mersing, para la familia Richards,
para mi suegra Ivy. Y te pido también tu misericordia para todas las personas que esta noche se encuentran en situaciones difíciles, que están confrontando enfermedad, dificultades de la vida. Señor, tú eres misericordioso, tú eres bondadoso. Y te pido para que pongas tus manos milagrosas, sobre las personas que hoy están sufriendo quebrante de salud. Y que toques la mano las personas que hoy están en apuro y necesitan tu mano para salir de las dificultades de la vida. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Rey de Reyes y Señor. ¡Aleluya! La palabra de Dios dice en el Salmo 112, versos 2 y 3. Grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Oh, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sí, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Los hombres, conmigo. Tú eres grande, Jehová. Mujeres. Grande es tu nombre.
Amén, aleluya. Grande es su nombre, Jehová, la morada de Sion. Bendiciones esta noche y saludos para Etlin y Seti La Cruz, la familia Santiago en Almere, Antonio y Adriana Herrera, Irving Stradel. Y también para la familia Mercy, Natalie Mercy y toda su familia. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Cariño de mi amor, en la mañana allí estaré, cuando haga frío y lluvia en lares, cierra los ojos que yo no me iré. En la noche, en la mañana, cuando brille el sol, no importa el momento ni la estación, sentirán mi aroma, sentirán mi amor, sentirán la risa de mi alegre canción. Si el enemigo viene a tocarte a ti, o un león urgente que quiera gruñir, yo tomaré mi espada, los haré huir, que sepa todo el mundo, cuidaré de ti. Cuidaré de ti. Que en tu mirada Señor, realidad, no tengas miedo que yo no me iré, que en tus dulces sueños también viviré. En la noche, en la mañana, cuando brille el sol, no importa el momento ni la estación, sentirán mi aroma, sentirán mi amor, sentirán la risa de mi alegre canción. Si el enemigo viene a tocarte a ti, o un león urgente que quiera gruñir, yo tomaré mi espada, los haré huir, que sepa todo el mundo, cuidaré de ti. Cuidaré de ti. Soy tu refugio, soy tu caminar, soy quien la vida por su hijo da. Soy agua viva a la orilla del mar, eres mis ojos, eres mi cantar. En la noche, en la mañana, cuando brille el sol, no importa el momento ni la estación, tú sentirás mi aroma, sentirás mi amor, sentirás la risa de mi alegre canción. Si el enemigo viene a tocarte a ti, o un león urgente que quiera gruñir, yo tomaré mi espada, los haré huir, y sepa todo el mundo, cuidaré de ti. Yo cuidaré de ti. Cuidaré de ti. En la noche, en la mañana, cuando brille el sol, cuidaré de ti. No importa el momento ni la estación, cuidaré de ti. Yo reiré y cantaré junto a ti, jugaré. No tengas miedo que yo a tu lado estaré. Yo cuidaré de ti. ¿Cómo dice? Yo cuidaré de ti. Yo cuidaré de ti. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz, un día feliz para ti, un día feliz para mí, cuando llegaste al mundo haciéndonos sonreír.
feliz cumpleaños para Gladys Carrasco. Gladys estaba de cumpleaños unos días atrás y hoy está de fiesta Gabriela Martina. Muchas felicidades, que Dios les bendiga con muchísimos años más y que Dios bendiga cada paso que van a tomar en los años que vienen. Muchas felicidades y especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad, con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice, no hay juicio que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y el necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tu promesa y no has fallado. Yo no temeré. Tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado. Por tu llaga en la cruz fuimos sanados. Sobre toda enfermedad tú has ganado. Y mi vida está en tu mano. Tu palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos, que perdonas y redimes del pecado, y en las nubes seremos arrebatados. Cada
Tremenda canción, aleluya. Y la letra dice todo. En nuestra vida pasamos por diferentes temporadas. A veces nos encontramos en un desierto, a veces estamos en una tormenta, pasamos por lluvias tormentosas, a veces estamos en el valle de sombras, pero en cualquier temporada, en cualquier situación, sabemos que Cristo está ahí y que Cristo nunca nos va a dejar. Y por eso, en cualquier temporada, en cualquier situación, seguimos danzando, porque sabemos que estamos con Cristo. Y la próxima canción la voy a dedicar con deseo de bendiciones y mucho cariño para nuestra gente en Venezuela, para tía Mireya, la familia Natale en Caracas, Jessica Benaria en la isla de Margarita, Natalie Flores en Coro. La vamos a dedicar también con mucho cariño a nuestra gente en Suecia, tía Viola y toda su familia por allá. Nuestra gente también en España, Mariela Guerra y su familia. La vamos a dedicar a Luz Marina Blanco, la familia Betancourt, Carmen y su familia, la familia Barbosa. Y la vamos a dedicar también a Orlando Urbía. Por ustedes tengo la próxima canción. Santo es el Señor, Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, Santo es el Señor. Min haolam, Baruch haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam, Baruch haolam, Santo es el Señor, Dios de Israel. ¡Hey! Y las naciones lo alaban. Israel mira, amén, y todos cantan aleluya. Israel mira, amén, y las naciones lo alaban. Israel mira, amén, y todos cantan aleluya. Israel mira, amén, Israel mira. Adonai, Elohei Israel, Adonai, santo es el Señor. Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, santo es el Señor. Min haolam, Baruch haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam, Baruch haolam, santo es el Señor, Dios de Israel. Naciones lo alaban, Israel mira, amén, y todos cantan aleluya. Israel mira, amén, y las naciones lo alaban, Israel mira, amén, y todos cantan aleluya. Israel mira, amén, Israel mira. Resuena, la victoria tenemos ya, el poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai, vencedores somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyan, y el peligro
hecho por mí. No hay arma que nos destruya. Nuestro escudo es el Shaddai. Vencedores somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyan y el peligro nos acecha, el sonido de su poderosa voz sobresombra todo nombre. Yeshua HaMashiach, el equipo poderoso Dios, Jehová Nissi nuestro estandarte, mi salvación la roca, el Mesías justicia es. Adonai mi proveedor, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. ¡Hey! Y las naciones lo alaban, de Israel mira, amén. Y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén. Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén. Adonai, Elohim Israel, Adonai, santo es el Señor. Santo es el Tremenda canción, Baruch Adonai. Y vamos por un pequeño mensaje y ya volvemos. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Cuando Sí, aquí estamos de nuevo. Y bendiciones también esta noche para Judith Reina y su casa, para Angela Crown y toda su familia, también para Norma Peters, Bernadette Damasco, Rosel Stein, Greta Sánchez. Y especialmente para ustedes tengo esta canción. Y voy a decir, escuchen la letra. Ya se abrió y yo en seco cruzaré. Voy en pos de conquistar aquella tierra, voy por fe. A nada le temo yo y a nadie temeré. Pues si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Tú dime quién. Me pararé frente al gigante, recordando su estatura. Hice murallas grandes, sé que las derribaré. Dile a ese gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos, que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo.
Josué, yo también conquistaré. Me revisto de valor y por la fuerza la tomaré. Me pararé ante el gigante, no importando su estatura. Y si en murallas grandes sé que las derribaré. Y ese gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Y ese gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Por Dios a pelear su batalla, solo con 300 hombres frente a un gran ejército. Una cosa tengo presente, solo Dios es suficiente. Si Dios es por mí, ¿quién me enfrentará? Y la ese gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Y ese gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Que no se vayan, en el nombre de Jesús, el Hijo del Dios viviente. Él las llevó allá en la cruz, dice la palabra, y le puso el pie en la nuca, la misma muerte. No hay cura más efectiva que aquella sangre que derramó en el madero ese hombre valiente. No hay cura más efectiva que aquella sangre que derramó en el madero ese hombre valiente. Y él acabó con la fiebre, presión baja y presión alta, con la gripa y la diabetes, el tétano y la malaria, el colon cuando se crece, el sida y la hidrocefalia. Tumores donde se encuentren, se curan por la palabra. Tumores donde se encuentren, se curan por la palabra. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala ya enseguida, vas a ver los resultados. Ven, pruébala ya enseguida, vas a ver los resultados. Te cura del cáncer y la pulmonía, te pone más gordo si que estás muy flaco. El colesterol, la bronconeumonía, dolor en las piernas y dolor en los brazos. No interesa el nombre de la enfermedad, porque es que en el nombre de Jesús se va. Ya sea el reumatismo o el hernia umbilical, la artritis o la parálisis cerebral. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala ya enseguida, vas a ver los resultados. Ven, pruébala ya enseguida, vas a ver los resultados.
están en el alma, pero que el Señor Jesús puede curarlas también, porque frente a él no hay enfermedades que valgan. El simple toque del Rey te puede limpiar tu ser, quedas como si no hubieras tenido nada. El simple toque del Rey te puede limpiar tu ser, quedas como si no hubieras tenido nada. Y él te cura de los celos, el egoísmo y de la envidia, te quita cualquier complejo que tú tengas en la vida. Lo que no ves en tu espejo, cuando todos los días te miras, la angustia y el desespero, el engaño y la mentira. La angustia y el desespero, el engaño y la mentira. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Quita la tristeza, el odio y el rencor, raíces de amargura y la hipocresía, infidelidades de tu corazón. Y también te cura la chismosería. No interesa el nombre de la enfermedad, porque es que en el nombre de Jesús se va. La desilusión enseguida se va, y también te cura de la terquedad. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Jesús es la medicina. Tremenda canción, aleluya. Y la próxima la vamos a dedicar a Gladys Koch, la vamos a dedicar a mi suegra Ivy, mi suegro Amirko Papavinclar, Fernando y Erika. La vamos a dedicar también a Marcelo, Juni, Charesca, Dani, Kilian y Kiara. Que tengan una bendecida semana, especialmente para ustedes esta canción. Señor, cámbiame, renuévame,
tu amor. Una tremenda canción con una letra muy impactante. Una bendecida semana también para nuestra gente en Bonaire, para Romanda Molina y su familia, para Omachechi, también para Ronchi y Magali Rechers y toda sus familia, y también para Cedric Martinson y su familia, y Eric y Mila Soleyana. Una bendecida semana también para Varenia y Yuri Yanga y su casa, especialmente para ustedes. A petición de la señora Romana Molina, tengo esta tremenda canción. Escuchen la letra. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Sí, Señor, levanta tu voz conmigo. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Dile al Señor con toda tu voz. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. El más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. El más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida, el gozo de mi vida eres tú. Ahora ponte de pie ahí donde estás y vamos a levantar nuestra voz al Rey de Reyes diciendo: Señor, yo quiero levantar mi voz. Hey, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Levántale, levántale, Él está aquí, dile: Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi
ser. Ahora levanta tus manos, alza tus manos en todo lugar y adórale. Mi ser. Una tremenda canción para nuestra gente de Bonaire. Saludos y bendiciones para Patricia Iglesias, Armando Rincón, Jessy Perota, Isaac Paternina y María Eugenia. También para la familia Soleyana y muy especial Cedric y Geralda Soleyana. Y también para Mama Lee, especialmente para ustedes, mientras vamos a preparar la prédica de esta noche. Cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha, en toda prueba tú podrás
fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Buenas noches, mi gente. Aquí estamos otra vez en el programa Una Semana Nueva con el Señor. Una vez más, estoy muy agradecido por estos momentos, por el privilegio para compartir la palabra de Dios con ustedes. En primer lugar, quiero decir a ustedes, a cada uno de nosotros, una semana con muchas bendiciones, y que el Señor escuche sus oraciones y que cada uno de nosotros puedan ver las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Porque eso es precisamente lo que Él quiere para cada uno de nosotros, que tenemos una vida plena, que podemos divertirnos y gozar de esta vida y ser obedecido a sus palabras, porque somos seguidores de Cristo, de Jesucristo. Y de eso voy a hablar esta noche, porque ese fue el momento que mi vida cambió, como ya comenté antes. Sí, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, mira tus ojos, mira bien en el espejo, mira los ojos de la persona que está al lado de ti en este momento. Puedo decirte que cada uno de esos ojos, mi gente, es único. Verlo bien. Y quiero que sepas o que recuerdas que Dios los creó. Sí, Él creó a ambos. Él creó todo, gente. Él te ha hecho una persona puro,
cada día Él te da vida. La posibilidad que este trabajo del Señor cambie no es posible. Tú serás la persona que te hizo. Pero la posibilidad, mi gente, que mejore, siempre también estará presente. Todo esto está en tus manos. Todo esto está en nuestras manos. Y no en la mano del Señor. ¿Qué estamos buscando esta noche en la vida? ¿Qué buscamos para obtener en la vida? ¿Cuál vacío queremos llenar en nuestra vida? Quizás para un mejor nombre, o un mejor trabajo, un mejor carro más grande, o quizás una mejor iglesia también, o un mejor matrimonio. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que estamos buscando, mi gente? Cuando somos seguidores de Jesucristo. Todo lo que buscamos se puede encontrar, mi gente, en el amor de Jesucristo esta noche. Y por lo tanto, la palabra de Dios dice en lo siguiente, en el mensaje de Amos. En el mensaje de Amos se basa en la justicia eterna de Dios. Porque Dios es justo. Y Él exige justicia a su pueblo, Israel. Cuando tu fe, mi gente, no se manifiesta en acción, entonces podemos leer, Dios llama al pueblo a rendirse cuentas, mi gente. Él ofrece el perdón ahí en capítulo de Amos 5, versículo 6. Ya a través de su poder y gracia, Israel será restaurado. Y quiero que sepas también que tu vida también puede ser restaurado esta noche. Ahí en Amos capítulo 5 versículo 4 dice, el Señor le dice al pueblo de Israel, acudan a mí y yo protegeré sus vidas. Eso es lo que el Señor está diciendo a ti también, a cada uno de nosotros esta noche. Puedo decirte esta noche, mi gente, mi amigo, mi amiga, que el tiempo se acaba. No esperamos demasiado más. Hay mucho que disfrutar en la vida cuando confiamos totalmente en Él. Él no quiere que vayamos por una vida como lo estamos pasando. No, Él no quiere que seas destruido por el Satanás, por el contrincante. No, mi gente, Él quiere que llegues a conocerlo. Y por eso se ha hecho uno de nosotros en el nombre de Jesucristo esta noche. No importa, mi gente, rico o pobre, enfermo o sano. No importa mientras sepas quién eres en Jesús. Porque Él te ama, Él sabe todo, Él te conoce. Dios tiene un plan para tu vida esta noche. Y mira, si a veces en la vida buscamos todo tipo de cosas, esa era mi vida también. Estamos buscando algo para ser feliz. Pero puedo decirte algo esta noche. ¿Qué es lo que vas a necesitar? ¿Qué es lo que estás buscando para que puedas ser feliz? Puedo decirte que tenemos que buscar la esperanza. Y tenemos que buscarla y también encontrarla. Porque si estamos buscando, mi hermano, mi amiga, mi hermano, lo vamos a encontrar. Pero también tenemos que dejar de buscar en el lugar equivocado.
Y eso es muy importante esta noche como seguidores de Jesucristo. Dios quiere sanar tu corazón. Amén. Él quiere darte un corazón celestial, mi gente. Sí, un corazón celestial. Porque cada uno de nosotros sabemos que el cielo existe. Sí, existe. Así es, hermano. También como existen los milagros. ¿O sí? ¿Sí existen los milagros? Pero si los milagros existen, entonces, ¿por qué estoy solo? ¿Por qué no tengo suficiente dinero? ¿Por qué no tengo todo lo que podía desear? ¿Por qué entonces no tengo un buen carro, una buena casa, una casa más grande? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué si existen todos los milagros, no tengo nada de estos? A veces pasamos por muchas cosas en la vida. También podemos perder una persona muy cercana. Tu mejor amigo ya no está, tu hermana o hermano, o tal vez madre o padre. Los extrañamos mucho. Rogamos a Dios que los dejes vivir, pero Dios los lleva. Y a veces nos preguntamos, ¿a dónde los lleva? Si todo va bien, ellos van a casa, un lugar seguro donde no les vas a faltar nada. Pero seguimos en oraciones, pedimos al Señor todo. Pero a veces tenemos que ponernos quietos y preguntar y mirar a las cosas como están. Esa es la pregunta esta noche. ¿Qué has hecho para que estas personas han recibido el Evangelio? Para que esas personas podían ver en tu vida que aceptaste, que conociste al Señor, que tu vida cambió. ¿Qué has hecho para que ellos sepan que hay un cielo, que los milagros existen y que Dios tiene un plan para sus vidas mientras aún estaban vivos? ¿Qué has hecho, mi gente? Cada uno de nosotros es muy especial esta noche. Sí, mi gente. Sí, mi hermano, mi hermana. Tú eres especial. Su presencia está siempre muy cerca. Cuando invoques el nombre del Señor, serás salvo, sano y remedido. Sí, mi gente. Seguir a Jesús debería cambiar nuestras mentes, la manera de pensar. Y la vida ya no debería tener sentido para seguir viviendo una vida sin Jesucristo. Si no ves el milagro de Dios, quiero decirte algo esta noche. Puedo decirte que tú mismo es un milagro de Dios. Tú mismo es un milagro de Dios esta noche. Un milagro también para otras personas, que ellos pueden ver cómo tu vida cambió. Para las personas cercanas. Cuando la gente ve una sonrisa en tu cara, una alegría, una persona que ama tanto a Dios y su palabra, y que pueden saber que Él te liberó completamente de las garras del contrincante. Claramente es que no tenemos idea de cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Pero una cosa es clara, mi gente. Si miramos en el lugar equivocado, nunca lo sabremos. Pero si buscamos en el lugar correcto, la esperanza te encontrará.
Ahí en Jeremías capítulo 29, versículo 12 a 14, ahí dice: en aquellos días cuando oren, yo escucharé, dice la palabra de Dios. Me hallarán cuando me busquen. Sí, dice la palabra, con toda sinceridad me buscan. Si me buscan, dice la palabra aquí, con toda sinceridad. Ahí dice en 14, sí, dice el Señor, me hallarán y yo pondré fin a su esclavitud y restauraré su fortuna y los reuniré entre las naciones de donde los esparcí y los traeré de regreso a su casa y a su patria. Sí, mi gente, con toda sinceridad. Eso es lo que dice la palabra ahí en Jeremías 29, versículo 12. Sí, con toda sinceridad me buscan. Con franqueza, honestidad, sincero. Sí, mi gente, si buscamos al Señor de verdad, lo vamos a encontrar. ¿Quién mejor para decirte cuál es tu propósito que aquel que te creó, mi gente? Puedo decirte que no todo lo que buscamos nos hará felices. Deja de buscar las cosas para ser felices. Vamos a buscar al Señor. Vamos a buscar a Jesucristo, a aceptar a Él en nuestra vida. Buscamos un carro, buscamos que queremos un brazo o una pierna, un trabajo más mejor. Y mucha gente esta noche también piensa que cuando somos, que mucha gente soltera piensa que cuando me case seré feliz. No, mi gente, escucha algo, mi amigo, mi amiga. Si no eres feliz siendo soltero en Jesucristo, tampoco serás feliz en el matrimonio. Amén. Porque el fundamento de nuestro matrimonio es Jesucristo. Amén. No corras más, mi amigo, mi amiga. Él te puede ayudar. Él te ama. Él te puede sanar y hacerte una nueva creación. Puedo decirte algo muy especial esta noche, querida gente. ¿Cómo es que cuando ponéis una semilla en la tierra, la semilla tiene que morir primero antes que algo pueda salir o crecer? Solo piensa en eso un momento. Eso es algo muy especial. Y esta noche quiero decirte que tú, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, tú también eres especial, muy especial. Tú eres un seguidor de Cristo. Vamos a ver un ejemplo de Pedro. Pedro podía caminar sobre el agua mientras confiaba en Jesús. ¿Y qué pasó cuando empezó a dudar? Comenzó a hundirse. Vamos a leer ahí en Mateo capítulo 14, 25 a 31. No vamos a leer todo, pero voy a leer algunas palabras. A las 3 de la mañana Jesús les acercó, caminando sobre las aguas turbulentas. Los discípulos al verlo gritaron llenos de espanto: ¡es una fantasma! Pero Jesús inmediatamente les gritó: calma, no tengan miedo, soy yo. Señor, le respondió Pedro, si realmente eres tú, ordena que también yo camine sobre el agua y vaya hasta donde estás tú. Y Jesús dice: está bien. Pedro salió por la borda y caminó sobre las aguas hacia Jesús. Y ahí quiero parar un rato, mi gente. Jesús dijo, está bien. Y Pedro salió por la borda. Y aquí, lo que pasó aquí, es que Pedro obedeció al Señor. Pedro obedece el mandato
de Jesús aquí. Y eso es también un ejemplo para ti y para mí, para todos nosotros. Es algo muy importante. Jesús habló y dice, ven, y Pedro obedece el mandamiento. Y eso es muy importante, que podemos obedecer de lo que dice la palabra de Dios. Ese es el punto aquí, mi gente. Él podía caminar por un momento sobre el agua en obediencia. Ese es el significado de seguir a Jesús. Obediencia. Buscarlo. Dar gracias a Dios en toda circunstancia, mi gente. Porque eso es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Sí, porque tú eres uno en Cristo. Vamos a leer un texto más aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 18. Ahí dice, den gracias a Dios en cualquier situación, porque esto es lo que Dios quiere que ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Eso es lo que Él quiere. Tenemos dos opciones para hacerlo. La primera es adorar a Dios a pasar de los momentos que pasamos en la vida. Y en otra palabra puede decir, en medio de nuestros problemas y dificultades, podemos refugiarnos en el continuo amor y fieldad de Dios hacia nosotros. Y Él va a cambiar todo, mi gente. La segunda opción es preguntar, Dios, ¿qué puedo hacer de esto? ¿Qué quieres decir con esto, lo que está pasando en mi vida? Esas no son preguntas fáciles y las respuestas a menudo son difíciles para escuchar. En medio del sufrimiento, agradece al Señor y confía en Él para que Él pueda darte guía en tu vida. Vamos a leer ahí en Filipenses capítulo 4 versículos 6 a 8. Ahí dice, no se angustien por nada, más bien oren, pídale a Dios en toda ocasión y dale gracia. Y la paz de Dios, esa paz que nadie puede comprender, aquí dice la palabra, esa paz que nadie puede comprender, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo. Y entonces, ¿por qué no podemos hacer oración, orar al Señor y pedir al Señor en esos momentos? Porque Él va a comprender todo lo que está pasando en tu vida, en mi vida. Y el versículo 8 dice, por último, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno y admiración. Piense en todo lo que se reconoce como virtud o que merezca elogio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En nuestros momentos difíciles tenemos que orar y pedir al Señor fuerza para seguir para adelante. Dios, te damos gracias por tu amor y tu presencia. Perdóname, Señor, por quejarme cuando las cosas van mal. Y recuérdame cuántas cosas van bien en mi vida. Siempre, Señor, quiero refugiarme en ti. Amén. Busca al Señor. Somos seguidores de Cristo. Vamos a dar a Él toda la honor y gloria. Amén. Gracias por sintonizar este programa esta noche. Una bendición para ti, que podemos refugiarnos en Él. Amén.
no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado, por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Sí, Padre. Sí, Señor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando
esplendor y eterna claridad veré cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor mientras dure nuestra vida terrenal y al fin de la jornada con los santos del Señor entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Y gracias al hermano Geraldo Valle por el tremendo mensaje de esta noche. Y la próxima canción la vamos a dedicar a Geraldo Valle y su familia. La vamos a dedicar a Judeska, Judreilis, Judrek, Juventli. Y la vamos a dedicar también a Ivan Felida y su casa y a Marelis Yasset. Especialmente para ustedes, la próxima canción. A confesar con mis labios que no merezco todo lo que me has dado, que no merezco seguir siendo hijo tuyo, que en mis rodillas ha quedado el orgullo y la arrogancia se ha acabado llorando. Hoy he venido para que busques mi vida, yo soy culpable y el dolor me lastima, yo fui quien le abrí las ventanas al mundo, yo fui quien me olvidé del camino tuyo, yo he pecado y me echo a mí mismo una herida. Y he venido porque alguien me comentó y me dijo que había un abogado entre tú y yo, que defendía con sangre cualquier acusación, y con esa esperanza yo he venido ante ti. Y ahora invoco el nombre de ese mediador, que defienda mi causa y que abogue ante ti. Te diga que pequé pero ya me arrepentí, y por medio de él me puedas dar el perdón. Que fue un momento de debilidad, soy cristiano pero carne al final, y hubo algo en mí que no lo quería hacer, pero el pecado tuvo más poder, la tentación me dominó sin más. Quise reaccionar pero ya pa' qué, el diablo en su trampa me hizo caer, y tal vez
de volver atrás, pero yo quiero otra oportunidad. Defiéndeme, Jesús de Nazaret. Defiéndeme, defiéndeme, Señor, acuérdate de este hombre pecador. Defiéndeme, defiéndeme, Señor, acuérdate de este hombre pecador. Arreglar cuentas contigo, me porté mal y merezco tu castigo. Sé muy bien que merezco esta disciplina, como el buen padre cuando a su hijo castiga. Pero déjame seguir en tus caminos, vuélvete de tu ira, Señor de los cielos. Tú eres un Dios que eternamente eres bueno. Dame tu mano para seguir adelante. Manda tu espíritu para que me abrace, porque seguir sin tu presencia no puedo. Tal vez quise ocultar el pecado aquel y la conciencia no me dejaba ni comer. Quiso romperse mi alma ni un pedazo de papel y quiero confesarlo, por eso estoy aquí. Hoy te invoco, Jesús de Nazaret, porque leí en la Biblia que moriste por mí. Por favor dile al Padre que se apiade de mí y me limpie la vida como el leproso aquel. Que ya este llanto se me terminó, conscientemente cometí un error, que no le pienso volver a fallar, que me quiero volver a levantar. Dile que he pagado caro mi error, que he intentado marcharme y no hay lugar a donde yo seguro puede estar, como bajo el abrigo de mi Dios. Clama por mí ante tu Padre, Señor, porque tú eres mi abogado especial. Defiéndeme, defiéndeme, Señor, acuérdate de este hombre pecador. Defiéndeme, defiéndeme, Señor, acuérdate de este hombre pecador. Defiéndeme, Señor, tu palabra me asegura que si pecamos, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Tú eres mi defensor, tú eres mi abogado especial. Defiéndeme. Y la próxima la vamos a dedicar a Shaldivar y Judith en Dordrecht. Y la vamos a dedicar también a Tito y Monique, especialmente para ustedes. La próxima canción. Dice el Salmo 139 que Él conoce todos nuestros pensamientos. Examíname, Señor, purifícame en el camino eterno.
examíname, purifícame, guíame en el camino eterno. Si hay algo que impide, Señor, el fluir de tu amor, remuévelo ahora mismo, porque quiero sentir tu hermosa presencia. Una corona de espinas penetró toda su frente, sobre sus hombros llevaba el pecado de la gente. Fueron muchos los que escupieron en su rostro ensangrentado, fueron muchos los que insultaron con palabras de inhumano. Mas como cordero manso al Calvario lo llevaron, pero él no abrió su boca cuando allí lo justiciaron. Mas como cordero manso allí fue crucificado, y siendo este inocente murió por nuestros pecados. Por nosotros él murió para darnos salvación. La sangre de Cristo fue derramada por este mundo pecador. Por nosotros él murió para darnos salvación. Como oveja delante de sus trasquiladores, su boca no abrió y enmudeció. Por nosotros él murió para darnos salvación. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, y le pagaron con traición. Por nosotros él murió para darnos salvación. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por nosotros él murió para darnos salvación. Molido fue por nuestros pecados, herido por nuestra rebelión. Por nosotros él murió para darnos salvación. En el monte del Calvario un inocente murió. Por nosotros él murió
el sacrificio, pues Él lo hizo por amor. Para darnos salvación. De toda la humanidad Él se compadeció. Para darnos salvación. Quien murió por ti, por mí, fue el Hijo de Dios. Para darnos salvación. Por nosotros Él murió. Para darnos salvación. La salsa de la fe. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Ahora yo soy tan diferente a lo que ayer yo fui, que me sorprende tanto cambio en mí. Ay, qué recuerdos. Luchaba tanto para conseguir y sin embargo nunca fui feliz. En cambio ahora yo puedo gritar. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Y vámonos pa' Colombia. La inspiración de mi canto, hoy lo eres tú, mi Señor. Padre, yo te quiero tanto, tú eres dueño de este amor, porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría, porque curaste el quebranto que a mi alma entristecía. Por eso ahora cantando, cantando puedo gritar. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Tengo un Dios que todo lo puede, pero que tengo un Dios que todo lo puede. Llegó, la unción de Cristo. Mi vida es hoy tan diferente a mi vida de ayer. Ahora sí entiendo mi razón de ser. Ay, qué alegría. Ya no hay palabras como agradecer que me hayas dado una buena mujer y junto a ella poderte cantar. Mi Yari. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. No encuentro cómo expresarte lo que hay en mi corazón. No tendré cómo pagarte tanta grandeza, Señor, porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría, porque curaste el quebranto que a mi alma entristecía. Por eso ahora cantando, cantando puedo gritar. Tengo un Dios que yo alabo, un Dios que glorifico, un Dios que me da lo que le pida con el corazón.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando Sí, y vamos finalizando la transmisión de esta noche. Y la quiero clausurar con dos textos. El primer texto viene del libro de Jeremías y el otro viene del Evangelio de Juan. En Jeremías capítulo 29, Dios hace una promesa al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en exilio en el país babilónico. Jerusalén fue destruido y muchos jóvenes, principalmente jóvenes de la población israelita, fueron llevados como rehenes a Babilonia y vivieron allí por unas generaciones en exilio. Y Dios les hace una promesa por medio de la profeta Jeremías. Jeremías capítulo 29, versículo 10 a 14 nos dice: la verdad es esta. Pasarán en Babilonia 70 años, pero entonces vendré y haré por ustedes todas las cosas buenas que he prometido, y los conduciré de regreso a su patria. Pues conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. En aquellos días cuando oren, yo escucharé. Me hallarán cuando me busquen. Si con toda sinceridad me buscan, sí, dice el Señor, me hallarán y yo pondré fin a su esclavitud y restauraré su fortuna y los reuniré de entre las naciones a donde los esparcí y los traeré de regreso a su casa y a su patria. Esta promesa que Dios hace a los israelitas esta noche también es para ti, para usted que está sintonizando este programa. Había un tiempo que yo también estaba en busca de Dios. Yo estaba pasando por tiempos muy difíciles y yo pensé, pero si Dios existe, ¿dónde está? Pero Dios estaba ahí, porque Dios hace una promesa: si me buscan con todo su corazón, con toda sinceridad, ustedes me hallarán. Pero yo estaba en dificultades. Dios estaba ahí, pero fueron mis emociones, por motivos de las circunstancias de mi vida, que hicieron que yo no puedo sentir ni ver la presencia de Dios. Pero Dios estaba ahí. Y como que no podía sentir y ver la presencia de Dios, yo me quedé enojado con Dios, porque Él no estaba ahí. Pasaron años y dado momento yo vi y tenía que reconocer que Dios estaba ahí presente en mi vida. Porque es una promesa que Dios hace al pueblo de Israel, pero que también cuenta para ti, para mí, para nosotros. A veces pasamos por dificultades de la vida. Las circunstancias de la vida están de tal índole que nos quedamos presos en nuestros sentimientos y no podemos sentir ni ver la presencia de Dios.
pero Dios está presente. Aunque que pasamos por un desierto, aunque pasamos por una tormenta, aunque pasamos por un valle de sombra, la valle de sombra de más oscuro, Dios estará ahí, porque Dios nos ha prometido que si lo buscamos, la hallaremos. Dios, cuando busques a Dios con todo tu corazón, con toda sinceridad, vas a hallar a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos ama tanto. Y podemos leer en Juan capítulo 3, el versículo 16 y 17. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y esta noche, yo no conozco su situación, pero si tu corazón dice, necesito la presencia de Dios en mi vida, necesito que Dios saque su mano y toma mi mano y me saca del caos, de la miseria, de las turbulencias de la vida, sepas que Dios está presente. Y si Dios tocó tu corazón esta noche, te invito para orar conmigo. Solo tienes que decir, Señor Jesús, yo vengo ante ti y te pido que tengas misericordia conmigo. Te pido que me perdones por las veces que te he fallado, porque reconozco que soy un pecador. Pero esta noche estoy arrepentido y te pido que entres en mi vida y mi corazón, que me laves con tu sangre preciosa, que me des un nuevo corazón, que me des un nuevo espíritu. Transfórmame en una nueva creación y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Dios está presente en este momento, en el lugar donde tú estás. Él está ahí. Y su Hijo Cristo Jesús también. Él está ahí con su manto de misericordia y de perdón para tomarte de la mano. Y si has orado la oración conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros, porque queremos darte información y te queremos guiar. Queremos caminar conjunto contigo el camino que abrió para ti esta noche. Gracias por sintonizarnos este lunes otra vez. Esta semana no tenemos las transmisiones en papiamento durante el día por motivo de ausencia de mi hermano Sergio Solellana, pero el próximo lunes estaremos de nuevo con ustedes con una nueva semana con el Señor. Que Dios le bendiga. Chao, chao, chao. Hasta la próxima semana y vamos a finalizar con esta canción. Hasta la próxima semana y que Dios le bendiga.